Queremos analizar hoy día con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Carolina Rato, directora de Research de Credit Corp Capital. Una gran entrevistada que nos acompaña hoy día en Más que Números. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. ¿Está la Carolina? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Hola, muchas gracias a ti, Carolina, por acompañarnos. ¿Está preparado hoy día el mercado para una alza de tasa? ¿Lo tiene asimilado este alza de 200 puntos básicos? Digamos, la verdad es que si vemos el comportamiento del dólar y como decías, las encuestas en general del mercado, ya está implícito este aumento de tasa de 200 puntos básicos, y creo que esto explica por qué, digamos, a pesar de todo el proceso de la convención que estamos viviendo, todo el complejo escenario político, la verdad que si uno lo mide en rentabilidad en dólares, la bolsa chilena ha rentado más de un 20% en lo que va del año. Ahora, sí quiero mencionar que esto como que no es un hecho aislado, digamos, efectivamente el conflicto en el fondo de Ucrania, el alza en los precios de los commodities digamos, y el diferencial de tasas en general en Chile, pero en la región, ha generado mayor apetito de inversionistas hacia estos mercados latinoamericanos y en realidad si uno compara el desempeño de la bolsa chilena con el de Perú o Colombia, por ejemplo, o mismo Brasil, la verdad que todas han tenido un movimiento al alza bastante pronunciado en lo que va del año. Es difícil anticipar qué es lo que va a pasar después, porque efectivamente, como decíamos, ahora vamos a entrar en terreno más pantanoso en el caso de Chile. Ya en abril vamos a empezar a tener definiciones sobre el texto final de la convención. Estamos atravesando la discusión del quinto retiro previsional. Entonces creo que ser súper optimistas en ese sentido, creo que al final esperamos más un movimiento más plano del IPSA o con algo de volatilidad, pensando un poco en las definiciones que podemos esperar en abril, digamos mayo, cuando pasa la Comisión de Armonización y se empieza efectivamente a decantar un poquito los cambios que se están planteando. Sí, vamos a entrar de lleno en un momento más a eso específicamente, a qué es lo que está viendo el mercado respecto al plebiscito de salida, porque ya parte del riesgo, ¿no es cierto?, están los precios dentro de la discusión de la convención, pero me quiero retroceder a hoy día, específicamente a lo que pasa con el Banco Central, y meternos en algunos sectores, Carolina. ¿Cómo ven ustedes algunos sectores que, por ejemplo, hoy día se ven beneficiados con la alta inflación? En el caso de los bancos, ¿qué podría pasar o qué esperan con esta eventual alza de tasas de interés, que no solamente es hoy día, que probablemente podría replicarse en las próximas reuniones del Banco Central? Efectivamente, el tema de bancos, en el fondo el aumento, digamos, de la inflación, digamos, ha pegado muy bien en los resultados. Los bancos en general están con utilidades históricas y con dividend yields relativamente altos. Tanto Santander como Banco de Chile han sido dos bancos que han tenido un buen desempeño, y creo que el sector bancario se va a seguir beneficiando un poco por este impacto en términos de resultados que va a tener la inflación. Digamos, y la verdad es que ahora los inversionistas están viendo dentro del sector bancario algunos papeles que se ven un poquito más descontados, ¿no? O sea, efectivamente, como un BCI o un Itaú Corbanca, que además de estar con el impacto positivo, no está 100% digamos, preciado el impacto que podría tener el aumento de la inflación en las utilidades. Dicho esto, yo creo que también, digamos, eso es un poquito más un efecto de corto plazo, pero también en el mediano plazo va a primar mucho lo que pueda pasar con Chile, con las expectativas de crecimiento del país, y ahí uno se empieza, digamos, como te decía, al final del día eso es algo que vamos a empezar a premiar un poquito más o a ponderar más en los precios más cercanos de acá a un mes. Por el corto plazo te diría que nuestras preferencias dentro del sector debieran ser acciones que están un poquito más descontadas. Eso, te quería preguntar por acciones que se ven baratas. ¿Siguen gustando las dividenderas? Bueno, en mayo es un momento clave porque todas las compañías tienen sus asambleas y por lo tanto pagan dividendos. Anunciaron, de hecho, se anunció un pago de dividendo bastante interesante en el caso de Cencosud, que explica un poco el movimiento del mercado al alza. Te diría que todavía CAP anunció su dividendo y por lo tanto también tuvo un buen performance. Entonces, te diría que efectivamente ha sido un driver para la bolsa local y lo va a seguir siendo. Hay algunas otras compañías que todavía no han anunciado, pero SMU también anunció dividendo. Entonces estos meses sí creo que es algo que podría impactar positivamente el tema de las acciones. Perfecto. En cuanto al retail, bueno, vimos el año pasado, meses anteriores, cómo se han visto beneficiadas por la alta liquidez del mercado, ¿no es cierto? ¿Hay valor en algunas acciones del retail todavía, Carolina?
Sí, la verdad que, digamos, en el caso de las retailers más grandes, yo creo que Cencosud ha logrado demostrar que no solamente se benefició por un tema de aumento de liquidez, sino que ha ganado participación de mercado, y es una historia que a nivel estrategia y a nivel fundamental gusta porque todavía se ve espacio. Te diría que en el caso de los retailers, digamos, que tienen una exposición a lo que es consumo discrecional, el mercado está un poquito más cauto porque sí, probablemente empecemos a ver algo de desaceleración en temas de home improvement. Hoy va a anunciar, digamos, este paquete de estímulo el gobierno, con lo cual eso podría alargar un poquito el plazo y poder mantener este nivel de dinamismo en el caso del consumo unos trimestres más. Pero te diría que todavía hay acciones de retail que nos gustan. Cencosud es nuestra preferida. Ahora, no sé si es el sector que nosotros estamos privilegiando. Yo creo que hay otras acciones que de pronto más ligados al tema de commodities que todavía se ven muy baratas y que nos parece que pueden tener un viento a favor interesante. Ajá, comentemos de esas acciones. ¿Cuáles son las que ven con mayor potencial del sector commodity, Carolina Rato? Bueno, Sokimich está realmente con niveles de utilidades récord. Realmente, digamos, estamos hablando de precios del litio que rondan los $20.000 la tonelada. Es algo que no hemos visto en mucho tiempo. Y por lo tanto, si uno pone, digamos, dentro de los números el nivel de EBITDA que va a generar la compañía, todavía se ve barata en términos de múltiplos. CMPC es otra, digamos, el sector de celulosa en general creo que se ve súper barato. Hemos visto, digamos, el último mes un aumento importante en los precios de la celulosa, con lo cual es un sector que todavía nos gusta harto. Ahora, estas acciones siempre tienden una ponderación bastante importante en el índice, y los fondos de pensiones siempre tienden a tener una posición importante. Por lo tanto, el quinto retiro del ahorro previsional podría generar alguna volatilidad, pero nosotros vemos este quinto retiro como poco probable, entonces ponderamos menos este factor en este caso de estas compañías. Perfecto. Estamos con Carolina Rato. Carolina es directora de Research de Credit Corp Capital, y me gustaría preguntarte lo que tú mencionabas al inicio respecto a la convención constituyente. ¿Cómo está viendo el mercado el eventual plebiscito de salida? Y cómo el riesgo hoy día está implícito en los precios a medida que se empiezan a despejar, ¿no es cierto?, algunas discusiones que están entrampadas dentro del Pleno. Te diría que en términos generales la bolsa no ha incorporado este riesgo de la convención. Lo hemos visto en algunos sectores regulados, en aguas, algo de impacto, pero en términos generales, como te decía, con una rentabilidad mayor al 20% en dólares en lo que va del año, claramente no lo vemos como un factor que ha golpeado la bolsa local. Entonces, yo creo que ahora debiéramos empezar a ver ese efecto. Y respecto al plebiscito de salida, nosotros hemos realizado 3 webinars, de hecho, con clientes, con convencionalistas, y la verdad que todavía cuesta pensar de que el plebiscito, digamos, el rechazo va a ser una alternativa viable por lo que implica, ¿no? Digamos, el rechazar la constitución de Pinochet, el rechazar la constitución nueva implica ratificar de alguna manera la constitución de Pinochet, y todavía hay mucha reticencia. Si uno ve las encuestas, claramente el apruebo sigue liderando. Entonces hay cierta preocupación respecto de que no haya alternativa, no haya plan B, si es que esta constitución como está de alguna manera decantándose no satisface a la gran mayoría. Entonces el no tener una opción o un plan B es lo que complica en el fondo hoy por hoy. Digamos que una de las cosas que muchos inversionistas nos han comentado, y mismos inversionistas extranjeros, que han sido los que han liderado un poco la compra dentro de la bolsa local, es que ellos no van a ponerse a ver el detalle de lo que se está probando en el día a día. Es súper engorroso, es súper difícil de seguir todo ese proceso, y por lo tanto van a empezar a evaluarlo una vez que tengamos el texto terminado. Y yo creo que en ese sentido también podemos ver voces respecto a una alternativa. Hemos visto con el tema de que ha salido este tema de retomar la comisión, la constitución de Bachelet. En el fondo, yo creo que una vez más cercano al plebiscito probablemente tengamos un poquito más de visibilidad si existe una tercera alternativa al apruebo o el rechazo. Muy bien, clarísimo, muy interesante como siempre escucharte, Carolina Rato, directora de Research de Credit Corp Capital. 1.000.000 de gracias por habernos acompañado hoy día, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego, buena semana. Igualmente a ti, gracias, buena semana. Carolina Rato entregándonos la visión de mercado con este día además súper noticioso que vamos a estar analizando muy pronto, ¿no es cierto?, luego que salga la decisión de la reunión de política monetaria del Banco Central.